Muy buenas a todos, aficionados, bienvenidos una vez más y como siempre a Pureza y Emoción. Avisa. Voy a recordar que podéis suscribiros al canal y no perderos ninguno de los programas. El de hoy va a ser interesantísimo. Hoy tengo aquí a un amigo, don Rafael Cabrera Bonet, al que me van a permitir que lo tutee por mi amistad con él. Y bueno, yo, Rafael, pues mira, tuve una conferencia con él en Linares hace poco tiempo Pues, y, y le voy a presentar de la misma manera que lo voy a hacer la misma referencia a él que hice allí, ¿no? Para mí, Rafael, además de ser un excelente aficionado y un aficionado docto, realmente Rafael para mí es un investigador, ¿no? Además de ser el director del aula de tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, es el presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, a la que yo pues, pertenezco. Esa posición a él, bueno, pues le hace de investigar, de acceder a documentos que no están muy a la mano de cualquiera de nosotros, ¿no? Y por eso para mí es un investigador y tiene mucho que enseñarnos. Hoy vamos a hablar con él de cómo era el toro, de cómo ha ido siendo el toro en cada época del toreo. Eso él lo domina muy bien, lo conoce muy bien y yo creo que puede ser el mejor maestro que tengamos en esto. Don Rafael, muy buenos días, ¿qué tal? muy buenos días, David. Pues nada, un auténtico placer, desde luego. Muchas gracias por estar aquí en el programa y estamos preparados todos y con las antenas muy abiertas para aprender de ti. Bueno, esperemos que no meta mucho la pata, porque quien mucho habla, mucho yerra. Rafael, si empezamos por el principio de todo, o sea, de cómo nacieron las ganaderías, las castas fundacionales y tal, hay que decir que, claro, hace años, hace siglos, que todo era mucho más Ujú. primitivo, todo. En cada parte de España, claro, se fue creando un tipo de animal, un tipo de toro, y de ahí las distintas castas fundacionales, ¿no? Bueno, es cierto. Cada región se especializa, digamos, en un tipo de ganado porque era el que se criaba preferentemente en aquella zona. Al principio no hay ganaderías de Bravo como tal. Se escogen de determinadas ganaderías aquellos animales que por su carácter un poco indómito, salvaje, fiero, en definitiva, bueno, pues podían ser destinados precisamente a estos festejos. Pero ya desde el siglo XVII probablemente se realiza una especialización. Por ejemplo, en determinados lugares, Madrid sobre todo, de lo que tenemos lógicamente más documentación, se va a buscar, por ejemplo, a Zamora o a Salamanca o a Castilla o a Navarra, determinado tipo de toros que ya se crían en ganaderías específicas. Por lo tanto, eso significa que ya se está creando una determinada especialización en el ámbito ganadero. Todo a lo largo del 17 y sobre todo ya del 18, esto se desarrollará y acabarán creándose a finales del 18 esos troncos ganaderos, esos encastes principales de los que hoy deriva la mayor parte de las ganaderías de Bravo. Para irnos directamente a la época más moderna, entre comillas, del toreo, ¿cómo era aquel toro de Costillares, de Pedro Romero, de Pepeillo, aquello de 1700, finales de 1700, en 1800, principios de 1800? Hay dos hitos fundamentales en esa época, las fiestas reales de 1789 y las de 1803. Y la ganadería cambia por completo de una época a otra. Es verdad que la ganadería de finales del siglo XVIII, la de Romero, Costillares y Pepeillo, porque ninguno de los tres ya estará en las corridas reales de 1803, bueno, pues son todavía ganaderías que tienen mucho de primitivo. Es decir, todavía son toros vastos, algo grandes en cuanto a hechuras se refiere, muy cornalones, eso lo seguirán siendo a lo largo de todo el siglo XIX y hasta principios del XX en muchas ocasiones, pero que tiene una bravura todavía aún por depurar. Es decir, son toros que acometen a los caballos, que matan a veces muchos caballos, es cierto, pero que no permanecen mucho en la suerte de varas, que es la piedra de toque fundamental para valorar entonces la bravura. La bravura, lógicamente, se valoraba sobre tres hitos fundamentales: el número de varas que tomaban los toros, cómo las tomaban, es decir, si llegaban al caballo, si los herían o si derribaban al picador, y después los recargos, es decir,
cuántos se quedaban debajo del caballo en aquellos momentos en los que todavía no existía el peto. Y son las ganaderías navarras y aragonesas los que en aquellos momentos, en efecto, toman mayor número de varas y matan mayor número de caballos. Aunque es cierto también que las ganaderías castellano-manchegas y de la tierra, especialmente en Madrid, las del área de Colmenar, bueno, pues lo toman, digamos, con mayor ferocidad, con mayor, con un carácter más primitivo, quizás, con mayor brutalidad, pero los aficionados preferían ya entonces, digamos, ese tipo de ganado navarro que daba muchísimo juego. Aquello desapareció en las corridas reales de 1803 porque desde 1790 en Madrid ya se lidian ganaderías andaluzas y por lo tanto ya tenemos otro tipo de toro que viene a competir con las castas más tradicionales que se lidiaban en la capital. Y eso cambia por completo el panorama ganadero. Y lo cambia también en los gustos y apetencias del público. Empiezan a aparecer ganaderías andaluzas en Madrid con cierta asiduidad, Vista Hermosa, después lo hará Vázquez, Ulloa, Becker y un larguísimo etcétera de ganaderías, sobre todo sevillanas y gaditanas, que vienen a irrumpir de alguna manera en lo que había sido la valoración tradicional del toro de lidia, porque su comportamiento, digamos, es más acorde a lo que los públicos también van buscando en aquella época. Crece la bravura, quizás no son tan carniceros en el ámbito de los caballos como eran aquellas razas anteriores, castellana vieja o castellano-manchegas, pero es cierto que se van a comportar con mayor bravura a lo largo de la lidia. Y eso permite también el mayor desarrollo de la faena de muleta, que si hasta entonces apenas era una serie de pases para preparar al toro a la muerte, ahora ese tipo de toro va a permitir que se vaya desarrollando poco a poco la faena de muleta con mayor expresión. Y ella sería algo fundamental también, algo que incidió mucho, fue la aparición de Paquiro, ¿no? Con el inicio de la corrida moderna, tal y como lo conocemos hoy. Paquiro toda una alternativa en 1830. No te quepa la más mínima duda. La irrupción de Paquiro en el año 31 en Madrid es verdaderamente revolucionaria, cambia por completo. Muchos se acuerdan de Pedro Romero, entonces ya 30 años retirado, pero la verdad es que Paquiro impone también un nuevo concepto a la tauromaquia. Es mucho más vistosa, se busca mucho más el lucimiento personal del diestro, las faenas se van prolongando. Ten en cuenta, por ejemplo, que en Madrid y todavía en algunos sitios de España, hasta hace muy pocos años, las corridas eran de mañana y tarde y se lidiaba un número extraordinario de toros, hasta 16 o en el siglo XVIII, 18 toros por día. Claro está, para lidiar 18 toros en un día por mañana y tarde, las faenas evidentemente tenían que ser muy breves. Ahora ya se reduce a medias corridas y lógicamente en esas medias corridas en las que se lidian 6 u 8 toros, se permite una mayor duración por toro y eso también permite que la faena se vaya desarrollando cada vez más y tenga mayor importancia. Detrás de todo ello, repito, también está Paquiro. Paquiro, Francisco Montes, es el gran revolucionario de esa tauromaquia y el que va a dar pie, evidentemente, a que cada vez se vaya conformando mejor lo que hoy conocemos como la corrida moderna, aquella que se formó en el siglo XVIII, pero que gracias a Paquiro y a ese nuevo tipo de toro que se va imponiendo en los gustos de los aficionados, se desarrolla. Ahí, fíjate, en Madrid hay 2 o 3 ganaderías que priman por encima de cualquier otra. Y eso que todavía hay otras muchas que van a la zaga, que son la del Marqués de Gaviria, que al fin y al cabo eran los herederos de los antiguos toros gijones, manchegos, que ya se crían en Madrid y que Gaviria además les dota de una mayor bravura que a veces habían perdido a lo largo de los siglos. La casta veragüeña o vazqueña, en definitiva, que los toros vazqueños van a también criarse en el ámbito madrileño, pero con ese ganado andaluz que ha transformado también, digamos, los gustos de los espectadores. Y después hay otra que acabará siendo Saltillo, que es la de Lesaca, que, bueno, pues viene junto con la de Veragua y con la de Gaviria a reunir, digamos, las mejores apetencias y cualidades que el público y los aficionados podían desear.
Y de hecho ya a partir de ahí, bueno, un poco más adelante, surge una de las mayores competencias del toreo, ¿no? La de Lagartijo y Frascuelo. Yo creo que también impulsada un poco por esa variedad de toros y por ese tipo de toros, ¿no, Rafael? En efecto, bueno, vamos a ver, el toro evidentemente sigue evolucionando, cada vez tiene una bravura más depurada, eso no impide que de vez en cuando salgan toros muy mansos y muy complicados. Yo hice un pequeño estudio, un pequeño artículo hace unos años sobre el número de toros y las veces que habían saltado la barrera en la Plaza de Toros de Madrid y es espectacular. Había toros que llegaron casi a saltar 30 veces la barrera, para que te hagas un poco Madre mía. idea de cómo eran aquellos toros. Indómitos, con mucho poder, porque para saltar 30 veces tienes que tener mucho poder, Sí, ser muy manso, es cierto, pero tener mucho poder. Y sí, después, evidentemente, bueno, pues también la bravura todavía no era ni muchísimo menos lo que luego se ha conseguido. El toro en aquella época es un toro de gran trapío, quizás no tan rematado como puedan serlo hoy en día los toros de plazas de primera, especialmente pues Madrid, Pamplona, Bilbao, alguna otra plaza también de importancia, pero sí es cierto que tenían en general un gran esqueleto, una arboladura, unos cuernos exageradamente desarrollados en algunas ocasiones y que se exigía, sobre todo en las plazas de mayor importancia, pues un trapío que iba acorde también, digamos, con lo que las expectativas del público deseaba y que a veces era exagerado. sí. Si ponemos un ejemplo muy sencillo, a finales del 19, ya una vez superada la época de Lagartijo y Frascuelo, con Guerrita concretamente y en el año 94, el año en el que por desgracia fallece el Espartero en Madrid por aquel perdigón de Miura, bueno, pues se lidia un toro que se llama Cocinero, de la ganadería de don Félix Gómez, que tiene o que pesa más de 44 arrobas, se dice. Bueno, ahí cambian un poco los comentarios, entre 40 y 44 arrobas a la canal. Estamos hablando de 700 y pico kilos probablemente. Hay fotografía y se ve a Guerrita entrando a matar con la mano a la altura de las cejas, porque si no, no había manera de superar aquello, y el toro tiene dos pitones verdaderamente descomunales. Bueno, pues aquella corrida fue tremenda, la de Félix Gómez, este toro destacaba por encima de los demás, pero los críticos de la época dicen que tampoco debíamos asustarnos, porque se habían lidiado ganaderías como la de Miura o la de Juan Vázquez, que no tiene nada que ver con el Vázquez original, esto era, digamos, un precedente de Urcola, o el que había heredado gran parte, comprado, más que heredado, comprado gran parte de lo de Ildefonso Núñez de Prado, que habían sido más grandes que la de Félix Gómez en conjunto, aunque el cocinero famoso de Félix Gómez pasa por ser el toro más grande de la historia. Bueno, pues es cierto, esos toros eran a veces descomunales en plazas como la de Madrid. Y también tenían un comportamiento bastante más errático, es decir, no se brindaban tan fácilmente a las suertes de muleta como luego lo irán haciendo a medida que se vaya depurando por parte de los ganaderos y en función de los gustos del público ese tipo de toro. Porque lo que se desarrolla es, digamos, la capacidad del toro para seguir embistiendo incluso después de la suerte de varas. Tanto en banderillas como en la cada vez mayor y más creciente importancia suerte de muleta. Claro, ahí es donde empieza ahí es donde empieza la guerra. Es decir, ya después vienen bombitas también, empieza la guerra con los ganaderos, nace la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y empieza un poco ya como los toreros a protestar, ¿no? Por el tipo de toro. Bueno, no te preocupes, esto ha sucedido siempre. A lo largo de Y a toda día la de hoy historia también. ha habido diestros que han puesto determinados peros a determinadas encastes o vacadas. Acuérdate que Pepeillo, por ejemplo, y Costillares no querían matar en las corridas reales de 1789 los toros de Castilla y que Pedro Romero se brinda a ello. Vale, Sí, bien, sí, sí. estupendo. Luego es verdad que hubo, digamos, un consenso, se acabó sorteando el puesto de primera espada
sorteando, es cierto, y existen documentos sobre ello, y le tocó a Pedro Romero. Pero es verdad, anteriormente, que tanto Costillares como Pepeillo se habían negado a ello. Frascuelo le puso un veto a Miura también, Frascuelo, el gran Frascuelo, un estoqueador extraordinario, un torero valentísimo, el granadino, repito, le puso un veto a Miura que no duró mucho, porque entonces el poder que tenían los ganaderos era inmenso, pero que bueno, queda ahí también como precedente. Guerrita dijo que después de matar a aquel cocinero de Félix Gómez, él no volvería a matar ningún toro de esa ganadería porque no le parecía bien lo que habían intentado hacer, que había sido un cambio en el sorteo para que no le tocara el famoso cocinero, y él se empeñó en que sí, que le tocase, porque tenían punto honor. Y después ya viene el pleito de los Miuras con Bombita, pero no es el único. Belmonte, por ejemplo, también le pone un veto a Veragua, posteriormente, con lo cual esto más o menos ha ocurrido siempre, pero a raíz de, como has muy bien comentado, a raíz de la creación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, las cosas cambian porque se crea un sindicato ganadero de enorme poder, poder tanto económico como político, y además son los criadores que mayor número de reses aportan a la mayor parte de las plazas españolas, con lo cual tenían casi el monopolio. Luego surgirán algunas otras, ya en la Edad de Plata, algunas otras asociaciones ganaderas, e incluso sigue habiendo ganaderos no asociados a ninguna, pero cada vez van teniendo menor importancia en las plazas de cierto renombre, de cierta relevancia. Por lo tanto, la Unión de Criadores se convierte así, digamos, en un árbitro fundamental en aquellos momentos. Yo creo que siguiendo también en buena medida los gustos de los públicos, y que se enfrenta, digamos, al otro protagonista indispensable de la corrida moderna, a los toreros. Pero bueno, esto continuará. Desgraciadamente, la Unión de Criadores ha perdido ya no solo el monopolio, como es lógico, sino que ha perdido, digamos, muchísimo peso específico en el mundo de las decisiones de las corridas de toros contemporáneas. Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Se ha reducido a, bueno, que los aficionados, yo entiendo que tendrían que ser más activos en muchas otras cosas, pero bueno, eso es un capítulo aparte. Desde luego. Y después llega la época indispensable, en la que podemos detenernos mucho tiempo. No sé, danos tu opinión sobre esa época, sobre Joselito, ¿no? La época de Joselito Belmonte, que quien realmente influyó en la ganadería, sin duda fue Joselito. Bien, hay que señalar dos cosas. Sí, Joselito y los gustos del público hacia el toreo que estaban desarrollando Joselito y Belmonte tienen muchísimo que ver con el cambio fundamental del toro. El toro ya no toma ese número exagerado de varas que a veces tomaba en el siglo XVIII o en el XIX. Ya no hay, digamos, un toro como aquel de Lesaca en Ronda, que llegó a tomar 65 varas. No, eso ya no existe. Los toros ya a partir del reglamento de 1880 en Madrid, el del conde de Heredia Espínola, siguen tomando sus 4 o 5 o 6 varas, en algunas ocasiones alguna más, en época de Joselito y Belmonte. Cambian varias cosas. En primer lugar, se redacta en 1917 el primer reglamento nacional. No nacional porque al fin y al cabo solo estaba destinado, digamos, a las plazas de primera categoría, pero que sí marcará de alguna manera la trascendencia. El primer reglamento nacional es el de 1930, pero el del 17 ya marca algunas cosas como es el peso mínimo. Y el peso mínimo va a imponer, digamos, un determinado trapío en esas plazas de primera categoría, que aunque no se cumpliera, porque es cierto que no existían básculas todavía en la mayor parte de las plazas de primera categoría, bueno, pues iba a marcar, digamos, una tendencia. El reglamento del 23, que luego se modifica inmediatamente en el 24, va a aumentar los pesos de los toros de lidia en plazas de primera categoría, porque se ve que no se cumplían, o porque existía todavía, digamos, bueno, pues ciertas quejas de los aficionados con respecto al trapío de las reses en esas plazas de mayor importancia. Y así pasamos, entiéndeme, a 570 kilos de peso mínimo en la parte central de la temporada en las plazas de primera categoría. Aunque no se cumpliera, digamos, era un referente para que los ganaderos también supieran cómo habían de presentar sus corridas
en plazas de mucha importancia. Y luego ya viene el reglamento de 1930, quizás con mayor realismo, y que ya empieza a exigir que se vayan instalando las básculas correspondientes en plazas de toros para buscar, evidentemente, que se cumpla. Pero el peso mínimo se reduce de 570 en la parte central de la temporada en plazas de primera categoría a 470, un bajón de 100 kilos que lógicamente es muy importante, y así también en plazas de segunda y de tercera categoría. Bueno, se establecen pesos mínimos ya en la época de Joselito y Belmonte, y pues es cierto, el tipo de toreo y la personalidad de Joselito, bueno, pues también influye muchísimo, digamos, en la selección que van a hacer los ganaderos. Pero no nos olvidemos, cuando Joselito toma la alternativa tiene 17 años. Y existían dos señores con unas patillas así de grandes, que eran Eduardo Miura y el Duque de Veragua, que lógicamente no se iban a dejar imponer en absoluto por un chiquillo que apenas acababa de tomar la alternativa. Por lo tanto, pues tenemos que tener en consideración que la evolución ya se estaba iniciando, evidentemente, merced al quehacer de buenos ganaderos, desde hacía años. Joselito tiene sus preferencias ganaderas. Por ejemplo, le encanta Contreras, una ganadería derivada directamente de Muruve. Le encanta lo de Martínez, por ejemplo, aquí en la tierra, en Colmenar. Y evidentemente, bueno, pues ese ganado que ya no procede del ganado clásico de la tierra, sino que es mezcla con parladé y, en definitiva, un ganado ya muy moderno para la época, pues va a ser otra de sus predilecciones. Y así podríamos seguir. Y tiene también sus ganaderías, digamos, odiadas, alguna de las cuales intentará acabar con ella, pero no lo conseguirá. Es decir, el peso específico, digamos, aun siendo muy importante en el caso de Joselito, no es absolutamente fundamental. ¿Qué ganaderías eran aquellas que no quería Joselito, las ganaderías odiadas por él? Bueno, pues no le gustaban algunas vacadas andaluzas, evidentemente, que presentaban grandísimas complicaciones. Por ejemplo, pues ya sabéis que compra Benjumea, por ejemplo. Yo creo que acaba mandándola al matadero porque muere su madre y no le puede dedicar, evidentemente, el tiempo que le hubiera deseado. No le gustan las ganaderías, digamos, navarro-aragonesas, porque ese tipo de toro ya no se ajusta a la demanda de faena que el público va imponiendo en aquellos tiempos, y así algunas otras. Torea a veces demasiados toros de Miura, llegó a torear, quiero recordar que en el entorno de 80 toros de Miura, pues porque no le queda más remedio, pero tampoco, digamos, era una de sus ganaderías predilectas, y así otras varias, aunque se llevaba muy bien, por cierto, con los Miura. Eso no quiere decir que por ello dejara de torearlos. Pero bueno, él tenía evidentemente sus predilecciones, que casi todo estaba en la línea, digamos, de lo Muruve y Parladé. Y a partir de ahí, bueno, muere Joselito en 1920 y hay otra etapa, podemos decir, hasta el inicio de la Guerra Civil. Vamos a ver, en primer lugar, acuérdate, teníamos un reglamento que es el del 17, que ya empieza a marcar, digamos, unas exigencias en cuanto a trapillo se refiere. Como eso no se puede objetivar, lo que se hace es buscar un peso mínimo, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque el toro en la época de Joselito y Belmonte, como siempre dos figuras de forma extraordinaria, pues se había reducido un poco en cuanto a trapío. El reglamento del 23 aumenta todavía ese peso, y es cierto, el toro de la edad de plata en plazas de primera categoría, yo creo que ha sido uno de los toros más importantes en cuanto a trapío se refiere, y probablemente en cuanto a bravura primitiva que ha habido a lo largo de toda la historia. Ese tipo de toro, evidentemente, sigue comportándose con fiereza ante los caballos, sigue matando caballos, a pesar de la irrupción del peto, que es otro de los factores absolutamente fundamentales en la evolución del toro. En el año 28, pues algunos caballos seguirán muriendo en esos años y hasta la Guerra Civil, se van modificando los petos, se van ampliando los mismos, evidentemente, pero el toro sigue comportándose con gran fiereza y llega a la faena de muleta con condiciones todavía bastante irregulares. Se va
depurando su bravura para el último tercio, pero todavía el toro, ni muchísimo menos, tiene un comportamiento como el que hoy vemos de forma más o menos regular en cualquier plaza de toros. Es un toro indómito, difícil, a veces con unas embestidas que no sabes si van a venir por la izquierda o por la derecha, entiéndeme. El toro es muy irregular en su comportamiento y después de tomar 3 muletazos pega la tarascada, empieza a gazapear, va por ti directamente. Son toros todavía, repito, que no son nada uniformes en su comportamiento y que, bueno, pues poco a poco irán limando, digamos, esas asperezas en el último tercio, pero para ello habrán de pasar todavía, digamos, 2 o 3 décadas. Y llegamos a la época, bueno, ahí ya nos dejamos la gran faena y conocida de Chicuelo a Corchaíto, y llegamos a la época también de Manolete, ¿no? Donde ya venimos de la guerra civil con el toro, bueno, o durante la guerra civil, que también se celebraron festejos en la parte nacional, un toro ya mermado, una ganadería esos años después de la guerra mermada, porque, bueno, pues los soldados sobre todo de la parte republicana, ¿no? Habían matado muchas ganaderías para comer y demás. ¿Cómo es ese toro en cuanto a peso, en cuanto a comportamiento? Has mencionado la faena de Corchaíto, la faena de Corchaíto por parte de Manuel Jiménez Chicuelo. Es importantísima, pero si te fijas, el toro fue manso en varas. Fue manso en varas hasta el punto de que se planteó foguearlo. Y después, es cierto, se comportó como el toro moderno, es decir, sin hacer una gran pelea en varas. Después, en la faena de muleta, fue un toro extraordinario, ese de Graciliano. Por lo tanto, Graciliano y sus hermanos, por cierto, ya estaban en el toro moderno, habían conseguido esa evolución. El trapío es otra cosa. El trapío de esas ganaderías salmantinas ya muy mezcladas, digamos, con Parladé y Santa Coloma, a veces era verdaderamente lamentable en la época o para el criterio que se tenía en la época. Y son unos de los que precisamente fuerzan para que el nuevo reglamento de 1930 pues baje esas exigencias de trapío a través del peso de 570 a 470 kilos. La guerra viene a suponer también un punto de inflexión en ese sentido. Evidentemente, como has mencionado, en la zona republicana las ganaderías padecieron muchísimo. Hubo algunas, en efecto, que se destinaron al consumo cárnico, como es lógico. Hubo muchas veces venganzas estúpidas, como sucedió en el caso de Colmenar, donde se mataron los toros y se dejaron pudrir muchos de ellos en el campo sin utilizar la carne, pero bueno, como venganza, digamos, contra los terratenientes de la época, pues aquello sucedería de aquella forma. Y bueno, visto que, aunque en la zona nacional se habían conservado muchas ganaderías y que a veces incluso el trapío se había mantenido, bueno, pues había que dar de comer a la población por encima de a los animales, pues se destinó muchos de los recursos que hace años se hubieran destinado a la alimentación del ganado a las personas, con lo cual bajó el trapío. El toro de la posguerra es un toro muy disminuido en cuanto a trapío se refiere, hasta el punto de que obligó a que las autoridades del Ministerio de Gobernación de entonces, bueno, pues dejaran en suspenso el peso mínimo reglamentario de 1930. Apenas en unos años, en 4 o 5 años después de 4 años, después de haber acabado la guerra civil, se vuelve a retomar la exigencia que recupera los 470 kilos que marcaba el reglamento de 1930. Y aunque no se recupera, es cierto, bueno, que poco a poco se van mejorando las condiciones de presentación de los toros. En cuanto a bravura, seguimos teniendo en muy buena medida la que se había logrado ya inmediatamente antes de la guerra. Un toro que, comportándose regularmente en varas, sin la ferocidad que se tenía décadas antes, sí es verdad que ahora se comporta bastante mejor en los 2 últimos tercios y permite cada vez más el lucimiento de los toreros en la faena de muleta. Es un toro que dura, que embiste con cierta, digamos, boyantía, es decir, admitiendo correctamente todas las suertes. Los toros son cada vez más claros y sencillos en la mayor parte de las vacadas, no en todas, y evidentemente con ello pues se consigue que se pase el interés que tenían los aficionados sobre el comportamiento del ganado a la faena de muleta. Eso que ya había empezado en época, digamos, de Lagartijo y
frascuelo y que va creciendo a lo largo de las siguientes décadas, ya después de la guerra es plenamente una realidad. Los toros ya no interesan tanto en la suerte de varas, los aficionados ya no se fijan tanto en el comportamiento de las reses ante el caballo y cada vez se fijan más en cómo se comporta y cómo se desarrolla esa faena de muleta que viene a ser el centro. En algunas plazas de primera categoría el trapío se mantiene bastante bien. Madrid, de hecho, fue, dentro de todo el panorama de la posguerra, una isla. La presentación de los toros madrileños, es cierto, pues difería muy mucho de lo que se podía ver no solo en plazas de primera, sino también de segunda y, desde luego, de tercera categoría. Por lo tanto, bueno, no todo el toro que salía, digamos, era un toro tan mal presentado como parece deducirse de las crónicas de algunos revisteros o críticos de la época. Pero es cierto también que en la mayor parte de las plazas el trapío disminuyó con respecto a lo que se lidiaba antes de la guerra. Y poco a poco, bueno, pues aquello fue mejorando, evidentemente, se fueron mejorando las condiciones de alimentación del ganado y ya prácticamente para el nuevo reglamento que saldrá en 1960, 62 concretamente, bueno, pues se vuelve a exigir, digamos, casi lo mismo que el reglamento del 30. El peso como criterio objetivable para medir trapío, que yo creo que no es el más acertado, pero que evidentemente es el que desde 1917 se dispuso, bueno, pues pasa a 460 desde los 470 del reglamento de 1930. Bueno, algo hemos ganado. Evidentemente, a partir de entonces ya sí que es obligatoria la instalación de las básculas en las plazas y por lo tanto empieza a cumplirse. Y contrariamente también a como la gente cree, en Madrid, repito, aquello ya se cumplía desde hace mucho tiempo. En los años 50, por ejemplo, el peso medio del toro madrileño es de 516 kilos. Y hablo con datos en la mano. Tanto, bueno, pues digamos, superaba muy mucho esa exigencia de los 460. Y después se alcanzaría más. En los años 80, el peso mínimo, pues ya casi son 530 kilos. Y desde luego, en la época actual, estamos, me parece, pues, acaba de sacar la Plaza de Madrid, digamos, las estadísticas, y ya estamos por encima de los 550 kilos de peso medio en la Plaza de Toros de Madrid. Es cierto que hay animales más grandes y más pequeños, por lo tanto, bueno, los gustos del público han ido, digamos, claro, los gustos del público han ido, digamos, hacia una mayor presentación y un mayor trapío, digamos, desde 1960 para acá. Esa época además del 60, o sea, la década del 60, 70, es una época además apasionante, ¿no? Con toreros como el Viti, Camino, Puerta, el cordobés también, o sea, mucha variedad en función a los gustos ya también de cada uno. Pero bueno, Andrés Vázquez, que en el 69, si no recuerdo mal. Ordóñez, Bienvenida, Jumillano. Exactamente. Sí, Andrés Vázquez con Victorino, o sea, una época prodigiosa de toreros y toros. Interesante, ¿verdad? Esa época. Yo siempre he dicho que esa ha sido, quizás después de la Edad de Oro tradicional, Joselito y Belmonte, y de la Edad de Plata, la época más interesante en cuanto a toreros se refiere. La segunda Edad de Oro del torero, más de que del toreo, en definitiva. Pero es cierto, yo que además me crié, digamos, en aquella época como aficionado y que siempre he sido un absoluto partidario del toreo de Paco Camino, bueno, pues en efecto se desarrolla un tipo de toreo merced a las cualidades de los toros que es de extraordinario lucimiento. Y gracias a el tipo de toro que entonces tenía más vivacidad, más acometividad, más casta incluso que los toros actuales, exceptuando determinadas ganaderías que lo han sabido mantener o conservar o crear, bueno, pues la media del tipo de toro que se lidiaba entonces, digamos, permitía ese tipo de toreo mucho más ágil, vistoso, entretenido, con faenas mucho más cortas también de lo que hoy en día se estila. Porque no se buscaba la duración, lo que se buscaba era el comportamiento en cuanto a bravura y acometividad se refiere. Ahora, por desgracia, muchos ganaderos han cambiado
digamos, el concepto de bravura y casta y acometividad por el de duración y toreabilidad, que me parece un poco lamentable. Las faenas no tienen que ser muy largas. Las faenas muy largas lo que suponen es que el toro ya llega agotado, digamos, al minuto 7 u 8 de faena, y entonces se permiten determinados alardes que, si el toro estuviera en plenas condiciones o cualidades físicas, pues a lo mejor no se harían. Por eso todo lo que se haga, digamos, en la primera mitad de la faena tiene mucha más importancia que a veces al final. Pero bueno, también los públicos van gustando otra cosa. Absolutamente. Y después de aquella apasionante época viene la época un poco también de las caídas de los toros, ¿no? Esos años de los que se caían mucho las ganaderías. Se ha dicho siempre que eso es consecuencia de la mayor exigencia en cuanto al peso se refiere. Bueno, no es cierto. Es decir, también he realizado estudios al respecto y resulta que los toros más grandes, como término promedio, se caen menos que los toros más ligeros en la Plaza de Toros de Madrid, lo que no se explica por ninguna otra razón, en efecto. A principios de este siglo XXI, en los años 2007 al 2014, poco más o menos, eso es una realidad absolutamente incontestable. Repito, los toros más grandes se caen menos, no sabemos por qué. Bueno, sí, porque también el tipo de ganaderías de las que proceden son ganaderías más duras, más exigentes, más lo que los aficionados llamábamos encastadas. Bueno, el caso es que, en efecto, pasamos durante los años 80, sobre todo, y 90, una crisis verdaderamente importante de caída. Yo creo que se debía, sobre todo, a una determinada selección. Como se busca esa durabilidad y, por lo tanto, una cierta docilidad en los toros, la toreabilidad es un factor, digamos, hereditario bastante próxima a la flojedad y a la mansedumbre. Y, por lo tanto, los toros se caen muchísimo más. Ha de recuperarse un poco la acometividad, que ya empieza a recuperarse en los años 90, para que el toro deje de caerse, y en efecto el número de caídas que se han seguido produciendo a lo largo de estas primeras décadas del siglo XXI pues es muy inferior al de aquellos años 80 y 90, pero que no son tanto derivadas del aumento del peso. Voy a ver si me explico. En los años 60 el toro, repito, como término promedio en Madrid, pesa unos 520 kilos. En la época de Chopera, que es a que se le pues achaca el hecho de que se creciera mucho el trapío en general, el toro en Madrid pesaba 530 kilos, 530 y tantos. Es decir, se había aumentado apenas 2 o 20 kilos, no en 100 kilos, como nos quieren hacer creer la mayor parte de los del mundillo taurinos interesados en este asunto. No, apenas 10 y tantos o 20 kilos como término promedio. Por lo tanto, no es achacable a ese ligero aumento de peso, que no deja de ser, es que si un toro pesa 500 kilos, el hecho de que aumente en 15, entiéndeme, pues es un 3% de su peso total. O sea, prácticamente nada. Nada. Si tiene motor, si tiene casta, el toro se mantiene. O si pierde las manos, porque muchas veces pierden las manos, entiéndeme, por circunstancias que no tienen que ver con la fuerza del toro, sino, bueno, pues el capotazo mal dado, el tirón que se le ha pegado en la última parte del lance, el hecho de hacerles humillar cuando van a la carrera. Bueno, todo eso, evidentemente, pues son circunstancias que pueden hacer que el toro se caiga. Pero si tiene casta, se levantará y no habrá ningún problema. El problema es cuando no tiene casta, evidentemente, y las fuerzas también flaquean. Yo recuerdo una corrida de rehuelga de Santa Coloma de hace unos años en Madrid, no la última, hace unos años, no recuerdo, creo que estaba Pérez Mota en el cartel, no recuerdo bien, Rafael, y aquella corrida, bueno, era pesada, era una corrida pesada, sobre todo también para su encaste, y la corrida salió buenísima. Sí, no quita. Es decir, el peso no es un factor, ni muchísimo menos fundamental en lo que ha de ser luego el toro de lidia. Lo que vamos buscando es acometividad, casta, que el toro no se entretenga, que suponga un peligro. Es decir, la tauromaquia es ética en tanto en cuanto se enfrenta a un animal
que supone un riesgo vital para el diestro, para el torero. Si no, sería maltrato, entiéndame. Y por lo tanto, no, lo que buscamos es que exista riesgo. El rito se mantiene sobre la existencia de riesgo. Y por lo tanto, el toro debe desarrollar, digamos, pues esa cometividad o casta que los aficionados exigimos. Si sale un toro, evidentemente, mucho más dócil, manejable, flojo, bueno, pues aquello empieza a ponerse un poco en tela de juicio. Aburre a los aficionados, el público acabará desertando antes incluso que los aficionados y la fiesta se viene abajo. Por lo tanto, hay que reconsiderar, evidentemente, el tipo de toro que pretendemos que los ganaderos críen para esta fiesta del siglo XXI. Una de las últimas preguntas va encaminada a eso, a tu radiografía del toro actual, pero creo que queda claro, ¿no? Que con esta respuesta que nos has dado queda claro. Es que, fíjate, hice también un estudio sobre encastes, bueno, he hecho varios, pero en los años 80. Aproximadamente más del 50% de las ganaderías de entonces estaban más o menos directamente entroncadas con el encaste de Núñez, para que nos hagamos una idea. No, Núñez, Núñez. Procedente de Parladé, de Rincón Núñez. Vale, Parladé Rincón Núñez. Ese es, digamos, el tronco genealógico. Lo de Carlos Núñez en la actualidad. Sí. Lo de Ramaderos y todo esto. Bien, perfecto. La mayor parte de las ganaderías de aquel momento, en los años 70 y 80, estaban encastadas en Núñez. ¿Por qué? Porque eran las que daban mejor juego, especialmente en el último tercio. Porque entonces tenían esa característica quizás un poco mítica, pero bueno, con un trasfondo de verdad, que daban un pasito más en la muleta, se remataban un poquito más atrás y eso permitió pues el desarrollo del toreo de espectacular de los años 60 y 70. A lo que voy, en la actualidad, más del 70% de las ganaderías actuales están encastadas en Domecq. En Domecq a través de un único tronco que es Juan Pedro Domecq. Luego se ha diversificado y ya podemos hablar de Aldea Nueva, de perfecto, pero proceden todas de Domecq, incluyendo Aldea Nueva. Por lo tanto, cada vez, digamos, la diversidad de encastes. Bueno, si la ganadería es buena y busca la cometividad, bendito sea Dios, pero es que hay muchas, por desgracia, que no encuentran aquel camino y por lo tanto se está produciendo una uniformidad pastueña, sosa y boba en muchas ganaderías que hace que el aficionado se aburra. Y si el aficionado se aburre, detrás irá el público también. Y por lo tanto, esa uniformidad no es lo que se busca. La diversidad de encastes, por contra, pues conlleva algo también sustancialmente importante, que es que el comportamiento de los toros va a ser muy distinto de unas vacadas a otras. Por lo tanto, lo que haga el torero, en función de ese toro, va a ser distinto también. Y por lo tanto, mucho más creativo, más importante, y yo creo que evidentemente también que va a distraer muchísimo más a los aficionados. Si ya sabemos cómo va a salir el toro y por lo tanto el torero va a realizar la faena estándar, pues hasta ahí llegan las cosas. Por eso los aficionados, con perdón, nos divertimos muchísimo cuando de repente sale el típico toro manso con problemas. Problemas que el torero tiene que solucionar. No es que vayamos buscando el toro manso, es que ese toro manso permite ver algo diferente, algo distinto. Permite ver el poderío del torero, la lidia, permite ver distinto tipo de lances y realizados de manera distinta a como es tradicional y por lo tanto a veces, bueno, pues eso distrae muchísimo más que digamos el toro soso, bobo y pastueño que se mueve al ímpetu de la muleta pero que no tiene, digamos, ese picante que buscamos los aficionados, esa cometividad. A mí me llama mucho la atención y es una cosa, bueno, estás viendo una corrida en la plaza o incluso en televisión, ¿no? Rafael, y ves que la gente, el comentario de la gente, el toro no vale, o el torero está ese es el comentario, el toro es que no vale. Bueno, pero no vale para la faena actual, pero es que hay otro tipo de faena que se puede hacer. Entonces, bueno, si el toro sale manso, sale parado, sale bobalicón, ahí ya no tenemos la partida perdida, la tenemos perdida. Pero si el toro desarrolla peligro o desarrolla o tiene otro tipo, exige otro tipo de faena que no sea la de ponerse la faena más estética y la faena, bueno, pues uniforme,
yo creo que el torero debe desarrollar ese tipo de lidia, ¿no? Por eso son lidiadores. En efecto, es un poco lo que venía diciendo. Sí, exactamente. Vamos a ver, el toro no vale. Hay que distinguir muy mucho si el toro no vale porque está desgastado y Exacto. mire usted, es que se ha tumbado 2 veces y se ha ido a tablas y allí es que eso es desgaste, eso no es un toro de lidia, eso Exacto. es un animal, bueno, procedente de una ganadería de lidia, pero que no es ni muchísimo menos el estándar que se va buscando. No, hay muchas veces, en efecto, que por presentar problemas el público espectador dice ese toro no vale. No, no, el que no vale a lo mejor es el torero o la faena que está desarrollando ese torero. Todos los toros tienen su lidia, todos, absolutamente. Si el toro sale muy difícil y hay que castigarle por alto, por bajo, por los costados, se puede hacer porque hay recursos técnicos para hacerlo. Y hemos visto a montones de toreros hacérselo. Tú antes mencionabas, y con muy buen criterio, a Andrés Vázquez, por ejemplo. Pues era un grandísimo lidiador y no le importaba enfrentarse, como lo hizo a veces en solitario, a esas corridas de Vitorino. No ha sido el único, pero hay que recordarle a él muy especialmente, pues porque tenía los recursos necesarios para enfrentarse a lo que entonces, acuérdate, llamaban algunos alimañas. No, toros encastados y que pedían el carnet, en definitiva. Unos más bravos y otros más mansos. Porque el toro manso puede tener mucha casta también. Bueno, pues es cierto que Andrés Vázquez era un especialista en aquello y por lo tanto, bueno, no podemos olvidar que si mi memoria no me falla, ha salido 10 veces por la Puerta Grande de Madrid, con lo cual no estamos hablando de un cualquiera. Bien, me acuerdo también de Francisco Ruiz Miguel y de otros muchos que en ese espíritu, bueno, Damaso Gómez, por ejemplo, era otro especialista, digamos, en esas corridas duras, y que sin practicar un toreo preciosista, si eran capaces de dominar, someter a esos animales, oye, y de lograr grandes triunfos, porque estamos hablando de toreros como Ruiz Miguel, también que ha salido casi una decena de veces por la Puerta Grande de Madrid, es decir, o el último que cortó un rabo en la maestranza sevillana en toreo a pie, a un toro de Miura. Ahí queda la cosa. Por lo tanto, repito, bueno, ese tipo de toros tiene su lidia, los toreros han de conocerla y evidentemente el aficionado o el público no puede excusarse en que como tiene complicaciones en sus embestidas, el toro no vale. No, el toro vale para lo que vale, entiéndeme. Claro. Lo que no valdrá es para esa faena preciosista que determinado público va exigiendo constantemente. Cuestión está que lo único que demuestra es que son muy poco aficionados. Sí, absolutamente, absolutamente. Rafael, clase magistral como yo esperaba y como todos los que te conocen estaban esperando también, seguro. No has defraudado ni mucho menos, has dejado el listón como siempre lo dejas, arriba, arriba, arriba. Así que ya nos centramos en una época concreta y allí hablamos ya de más ganaderías y tal, porque hay muchas curiosidades que decir. Sí. Si antes mencionábamos, por ejemplo, aquel toro de 62 o 65 varas o 67, según algún otro de Ronda, de Lesaca, oye, también ha habido toros pues, que han tomado más de 50 varas, etcétera. Pero todo ello ha de medirse en función de otro tipo de criterios, otro tipo de gustos. El toro va evolucionando muy a merced de lo que el público demanda en la plaza de toros. Por eso hoy tenemos el tipo de toro que tenemos. Sin duda. Sus productos y adecuarse a lo que el público va buscando, que hoy en día es la faena de muleta, y el toro que permita precisamente esa faena de muleta más o menos estandarizada. Pero bueno, cada época tiene sus gustos y en definitiva lo que buscamos todos es divertirnos en esta fiesta que trasciende por su contenido mucho más que la mera diversión pueda suponer. Yo creo que podemos llegar a un punto de inflexión, porque esto puede ser un arma de doble filo, que caigamos al abismo ya del aburrimiento total o que lleguemos a un punto de inflexión y ocurra un poco como ha ocurrido con Morante, ¿no? Que haya que apostar por ganaderías y por competencias y demás para sacar al final a la fiesta del aburrimiento. Y, por favor, que no demonitemos determinados encastes. Vamos a ver, las ganaderías atraviesan baches, como es lógico. Algunas, los baches son más profundos. A veces es muy difícil buscar, digamos, refresco en ganaderías muy endogámicas.
Todo ello hay que conformarlo y contemplarlo con amplitud de miras. Las ganaderías se han formado a base de mezclar unos sementales con otras vacas distintas, entiéndeme, y todo eso siempre ha supuesto un avance en la mayor parte de las ocasiones y esos refrescos han sido positivos para el comportamiento del toro. Los castes no son algo absolutamente cerrado, se puede abrir un poquito la mano, y entiéndeme, y permitir también que determinadas vacadas busquen refrescos en otras. Pero es que entre de Domecq hay ganaderías muy buenas. Sí, Vamos a sí, ver, sí, sí. desengañemos. San Pedro no esté ahora en el mejor momento, ni muchísimo menos, pero ahí está Victoriano del Río, o está Fuente Imbro, que de vez en cuando da grandes corridas, Sí, o Algarra, que bueno, también. Garra, Santiago Domecq. Bueno, pues oye, son ganaderías que a lo mejor, habiendo atravesado algún bache, pues se han recuperado o que están en muy buen momento. Bendito sea Dios, eso es lo que precisa la fiesta nacional. Es decir, buscar un tipo de toro que tenga esa cometividad, que entretenga al aficionado, porque vea que ese toro tiene su peligro, su riesgo, y que hay que someterlo, dominarlo, torearlo y lucirse con él, y al fin y al cabo, al final, si quiere, cortarle las orejas. Así es, Rafael. Amén, amén. Pues muchas gracias de nuevo A tu disposición. y un fuerte abrazo. Otro para ti.